Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos del Palacio Reale de Milán. Pero antes no olvides de suscribirte y dejar un like. Ahora vayamos a descubrir un poco de su historia. El Palacio Reale tiene 10 siglos de historia. Las raíces del Palacio Reale son muy antiguas y su historia está entrelazada con la de Milán y quienes la gobernaron. Desde los Sforza hasta Napoleón, desde la peste hasta los bombardeos, son muchos los personajes y eventos que han influido en la estructura y funciones del palacio, reflejo de los poderes que se han alternado en el gobierno de la ciudad y que han cambiado su rostro a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en el espacio más prestigioso para las grandes exposiciones de arte en Milán que conocemos hoy. Recorrer la historia del Palacio Reale significa leer los cambios que han afectado a una de las ciudades más importantes de Italia y a sus habitantes. Un palacio para gobernar. Su primer nombre fue Palacio del Broletto, luego definido como Vecchio para no confundirlo con el Broletto Nuovo, el actual Palacio della Regione. El término Broletto en la Edad Media indicaba genéricamente un área cercada, pero en Milán se convirtió en el Palacio del Ayuntamiento, un lugar destinado a gobernar la ciudad, donde se llevaban a cabo las asambleas ciudadanas y se administraba la justicia. Este papel se consolidó con las señorías de los Visconti I, 1395 a 1447, y luego de los Sforza, 1450 a 1535, estos últimos alternando con el dominio francés. A pesar de que su residencia oficial era el Castillo Sforzesco, los duques sentían la necesidad de un palacio que los representara oficialmente en Milán, menos parecido a una fortaleza y más orientado a la magnificencia de las cortes renacentistas. Sin embargo, serán los franceses, sucediendo a los Sforza con Luis XII I y Francisco y después, quienes trasladen la corte aquí en las primeras décadas del siglo XVI, convirtiéndolo oficialmente en el Palacio Ducale. El periodo español. Después de la alternancia de poder entre los franceses y los Sforza, en 1535 Milán pasa al dominio español, que perdura hasta 1714. La ciudad enfrenta años difíciles, víctima de 2 epidemias de peste, la más grave descrita por Alessandro Manzoni en I Promessi Sposi. Los nuevos gobernantes se instalan en el palacio y emprenden importantes trabajos de restauración y expansión. En su interior se construye el primer teatro de Milán 1594, destruido por un incendio en 1659 y reconstruido solo en 1717, hasta que en 1776 se decide su demolición y la construcción contemporánea del famoso Teatro alla Scala. Vida cortesana, los grandes trabajos de los Habsburgo. Con los austriacos, que sucedieron a los españoles en el gobierno de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVIII, el palacio se convierte en un lugar de fastuosa vida cortesana y se embellece con trabajos de renovación. En 1739, los apartamentos de representación también alojan a María Teresa de Austria durante su visita al ducado milanés. A los austriacos se debe principalmente la remodelación del exterior del palacio en las formas que todavía podemos ver hoy. Con la intervención de Pier Marini, convocado a la corte de 1770 a 1778, desapareció toda evidencia arquitectónica del arte lombardo y todo el palacio adoptó la apariencia neoclásica. Desde entonces, fue el palacio de los gobernantes, desde María Teresa hasta Napoleón, desde Fernando I hasta los Saboya, reyes de Italia. Palacio de los gobernantes. El Palacio Real Ducal, como se llamó hasta 1796, tomó el nombre de Palacio Nacional de la Cisalpina con la llegada de los franceses, hasta que, con la llegada de Napoleón Bonaparte, fue llamado sucesivamente Regia Corte, Palacio della Corte Reale o finalmente Palacio Reale. Cuando Milán se convirtió en la capital del Reino de Italia en 1805 y luego en la capital del Reino Lombardo-Veneto con el regreso de los austriacos, el palacio alcanzó su máximo esplendor gracias a la labor de embellecimiento encomendada a Andrea Appiani, Pelagio Pelagi y al joven Francesco Ayes. Con la proclamación del Reino de Italia en 1861, Milán perdió su estatus de capital y la familia real